Buenas tardes a todos y a todas. Espero que me puedan oír y también ser capaz de compartir con ustedes la presentación de mi ponencia. ¿Es así? ¿Están pudiendo ya ver? Sí, Sí, profesor, ¿no? lo vemos bien. Muy bien. Muy bien, pues si se me oye y si se ve el texto, creo que es de justicia, además de cortesía, el deber de dedicar los primeros minutos de mi intervención a agradecer a la Asociación Civil Derecho y Sociedad su amable invitación a participar en esta serie de foros o de seminarios con ponentes internacionales y personalizo este agradecimiento en Manuel Gonzalo Rivas Echarri, que ha sido quien contactó conmigo y, por tanto, en quien quiero concentrar este agradecimiento, así como también al profesor Iván Ortiz por acompañarnos y por venirse a tener este diálogo conmigo a propósito de un tema que posiblemente sea algo extraño en el Perú. Desde luego lo es, al menos desde la perspectiva en que lo voy a enfocar en España. El tema que me propongo abordar es el del territorio como un bien de derecho público, aprovechando, como decía Manuel Gonzalo Rivas, la reciente publicación de la segunda edición de una monografía mía titulada Derecho del Territorio, en la que he tenido ocasión de indagar, investigar sobre este tema que me parecía necesario. Esa monografía, que como decimos acaba de ser reeditada en España por la editorial Tirant-Lo-Blanc, se abre con un texto de Paul Valéry que me parece muy, además de muy elegante, muy ilustrativo de la situación en la que nos encontramos en nuestra relación con el territorio. Decía ya en 1931, es decir, en la primera mitad del siglo XX, Paul Valéry, famoso y reconocido internacionalmente intelectual francés, toda la tierra habitable ha sido hoy reconocida, censada, dividida entre las naciones. La era de los páramos, de los territorios libres, de los lugares que no son de nadie y por tanto la era de la expansión libre ha concluido. No queda un peñasco que no lleve una bandera, ni vacíos en el mapa, ni regiones más allá de las aduanas y de las leyes, ni una tribu cuyos asuntos no generen algún expediente y no dependan por las maldiciones de la escritura de varios humanistas distantes en sus oficinas. El tiempo del mundo finito comienza. De manera ciertamente poética, Valéry en este breve texto nos pone ante una realidad. Ha terminado la historia de las conquistas, de las colonizaciones, de las ocupaciones del territorio. El territorio es ahora ya un espacio, un mundo finito. Ya no está en expansión, ha sido por completo descubierto, ocupado, transformado por la humanidad. Y eso nos pone en una situación que podríamos malentender como de dueños del mundo, en la que estamos contribuyendo de manera acelerada a la transformación de ese mundo que nos rodea, de ese mundo del que nos hemos enseñoreado de alguna manera. Eso es, por supuesto, manifiesto en todos los países del mundo, también en el Perú, en España es algo tremendo, sobre todo en parte del territorio español, el que es, por un lado, más sensible ecológicamente, pero por otro lado también más atractivo económicamente, como ocurre con el litoral. Es cierto que en España todavía el 98% del territorio no está urbanizado. La urbanización del suelo solo alcanza en torno a un 2% del territorio nacional, pero es el 2% de mayor sensibilidad ambiental, de mayor riqueza económica. Les pongo como ejemplo aquí el caso de un municipio
de Alicante, una provincia del litoral mediterráneo español. Ahí tienen la imagen de Alicante hace 50 años, una imagen aérea, tomada, por cierto, por por los servicios de información militares de Estados Unidos, que nos hicieron el enorme favor a los españoles de fotografiarnos todo nuestro litoral con unas imágenes aéreas que hoy podemos contrastar con la imagen satelital y darnos una idea cabal de cómo se ha transformado el territorio. Como ven, aquí tenemos un pequeño núcleo urbano en el litoral, con un pantalán de un puerto que ya está transformando el litoral, que ya está cambiando la sedimentación de las arenas, aumentando arriba de la foto de ese pantalán, de ese pequeño puerto, aumentando el asentamiento de las arenales y, sin embargo, abriendo una brecha en ese arenal abajo, por debajo del puerto. Bien, una trama urbana bastante concentrada, bastante compacta, escasa, que impacta poco en el territorio todavía, rodeada de unas colinas, unos terrenos más bien montañosos y de un llano fértil agrícolamente y explotado agrícolamente, como ahí pueden ver. Por tanto, un paisaje bastante diverso, con naturaleza más o menos montañosa, agreste, con terrenos agrícolas, con importantes arenales y dunas de arena y con la vegetación propia de esos arenales y con una pequeña ciudad. Esto se ha transformado 50 años después en lo que ahora vemos. Ya no queda superficie agrícola fértil, solo queda o ciudad o, en fin, colinas agrestes difícilmente aprovechables u ocupables, grandes vías de comunicación, donde había una línea de penetración en el mar por un pantalán, ahora se tienen que suceder, como ven, líneas en paralelo sucesivas para evitar la erosión de los arenales por el efecto inducido por el propio hombre por ese puerto, y hay que evitar que se pierda la arena y, por tanto, como digo, multiplicar las líneas de penetración en el mar para mantener la sedimentación de arena en las playas y evitar que deje de ser atractivo turísticamente el paisaje. El cambio, como ven, es rotundo, es radical. Y esto no es una excepción en el Estado español, esto es parte del fenómeno que está ocurriendo. Un fenómeno de aceleración de un cambio que es sin duda irreversible, el de la ocupación por el hombre del espacio, que es, digo, sin duda irreversible y que es dudosamente sostenible, al menos en la forma en que lo hemos venido ejecutando en las décadas anteriores. Digo que es irreversible porque evidentemente no se puede deshacer la urbanización, salvo a un coste, en fin, monstruoso, inasumible, totalmente ineficiente. Y dudo que sea sostenible porque se ha hecho sin una ponderación debida entre intereses sociales, ambientales y económicos, primando los intereses económicos, que son sin duda generales, sobre cualquier otra consideración, sin valorar debidamente el impacto ambiental o social de esa forma de crecimiento, que de hecho ha ido empeorando en mi país, en España, en las últimas décadas, de manera que si la forma de ocupación del territorio tradicional por parte de la urbanización en España, como en Europa, ha sido la de la ciudad compacta y razonablemente densa, en las últimas décadas hemos ido hacia un modelo de inspiración más anglosajona, de vivienda unifamiliar o pareada, de muy baja densidad, lo que llaman los norteamericanos el urban sprawl, la diseminación urbana, la diseminación del tejido urbano por el territorio, de manera que, les aporto un dato, en España, en solo 20 años, entre los años creo que era 90 y 2010,
se ha hecho un estudio a partir de la imagen satelital de la ocupación del suelo liderado por la Unión Europea y comparativo con otros estados de la Unión Europea, del que se ha extraído la conclusión de que en España la superficie artificial de nuestro territorio ha crecido en 20 años más de un 20%, en torno a un 25%. Es decir, dicho de otra manera, los españoles hemos hecho en 20 años una cuarta parte más de ciudad de lo que llevábamos hecho en los 2000 o 3000 años anteriores de civilización. Esto es lo que me da pie a dudar de si es sostenible ese cambio, si es soportable en el largo plazo, si podemos dejar ese modelo de crecimiento como herencia a las generaciones venideras, porque es dudosamente eficiente en términos económicos. Una diseminación urbana incontenida multiplica, por ejemplo, los gastos de infraestructuras y los gastos de servicios públicos. Es mucho más caro, por ejemplo, prestar servicios sanitarios o servicios educativos a una población dispersa por el territorio que a una población concentrada, o servicios de seguridad también. La ciudad dispersa es una ciudad insegura, donde los vecinos no vigilan porque no pueden hacerlo, porque están separados unos de otros. Esta forma de cambio es además ecológicamente depredatoria, produce un efecto sellado que no solo consume suelo de manera ineficiente, sino que además contribuye a la contaminación del aire, porque provoca mayores necesidades de transporte de la población por el territorio en vehículos privados que contaminan, y además consume agua, produce un efecto sellado del suelo, de manera que el agua de la lluvia no baja de la superficie al subsuelo y no alimenta los acuíferos subterráneos, por tanto incide en todos los recursos naturales. Y por último, este modelo de crecimiento produce efectos de segregación espacial de la población, efectos nocivos desde el punto de vista social, segregando la población en áreas cada vez más distanciadas entre sí, de ricos y de pobres. Ricos y pobres ha habido siempre, pero en el siglo XIX convivían en una misma escalera de vecinos. Hoy las tecnologías y las políticas públicas han hecho posible distanciarlas 30 o 40 kilómetros de entre sí. Esa segregación espacial de la población tiene también sus efectos, lógicamente, para la cohesión social. A esto se añade que, lógicamente, la ocupación del suelo es necesaria porque ha habido un aumento de la población. Otra cosa es que discrepemos del modelo de ocupación que estamos utilizando, pero es necesaria una transformación del territorio y además las posibilidades tecnológicas de explotación del territorio abren fronteras que antes eran impensables. Por ejemplo, hoy en Europa ya nos estamos planteando no solo de la ordenación del territorio terrestre, sino también la necesaria ordenación del territorio marino, porque el mar, permítanme que lo llame el acuitorio, es decir, el territorio que no es terra sino agua, el acuitorio históricamente solo servía como lugar de transición y de transporte, todo lo más de explotación pesquera, pero hoy las explotaciones del espacio marítimo se multiplican en forma de piscifactorías o hoy en día, por ejemplo, con la eólica marina, también con instalaciones fijas ya de generación eléctrica, eólica marina, tanto las que van ancladas al suelo como las flotantes, y esto está produciendo un impacto territorial, lógicamente, y paisajístico, que ustedes en el Perú posiblemente todavía no están notando, pero los europeos sí estamos ya percibiendo en nuestras costas, para lo cual estamos empezando a adoptar planes de ordenación del espacio marino. Estamos teniendo que extender las políticas públicas también a la ordenación de los espacios marinos. Aumento de la ocupación del suelo, más aumento de la población y aumento de las posibilidades tecnológicas de la explotación, producen en términos jurídicos una acumulación de títulos jurídicos sobre el mismo espacio.
Ahora sobre el mismo espacio se van acumulando, se van amontonando las competencias y potestades públicas, los derechos subjetivos, derechos de propiedad, derechos reales limitados, derechos de uso, etcétera, etcétera. Y esa acumulación sobre ese mundo finito de cada vez más títulos jurídicos genera un aumento de la conflictividad jurídica. Los europeos creíamos, por ejemplo, que los conflictos territoriales eran ya entre nosotros cosa del pasado. Y ahora, por desgracia, y después de 50 años o más, 70 años de paz desde la Segunda Guerra Mundial, nos vemos abocados a un conflicto fronterizo, a un conflicto territorial entre dos estados-nación en el seno de nuestro continente. Pues bien, toda esta problemática la abordamos, y ahora hablo de España, no me atrevería a juzgar lo que ocurre en el Perú, con una escasa cultura del territorio. No lo digo yo, no es una expresión mía, es una expresión que extraigo de un manifiesto que promovió el Colegio de Geógrafos y que firmaron centenares de intelectuales españoles, un manifiesto por una nueva cultura del territorio, demandando precisamente la reflexión de los poderes públicos y de la sociedad civil sobre cómo estaba cambiando nuestra relación con el territorio y cómo parecíamos ajenos, alienados de esos cambios, cómo no estábamos sabiendo dar respuesta a los problemas que planteaban, a los conflictos que planteaban. Yo creo que fue ese manifiesto de 2006, desde un punto de vista intelectual o académico, una importante llamada de atención a esa falta de cultura del territorio, que es general, pero me atrevería a decir que también es específica de los juristas. Falta, desde luego, en la tradición jurídica española, una reflexión sobre el derecho del territorio. En España llevamos, al menos desde la década de los años 50 del siglo XX, dedicadas muchas horas, muchos libros, miles de páginas a la reflexión sobre el suelo, a la reflexión sobre el urbanismo. Nos hemos encelado los juristas de derecho público españoles, obsesionado, diría, con la participación de la comunidad en las plusvalías, los repartos de las plusvalías generadas por la expropiación por razones de urbanismo, la naturaleza jurídica de los planes urbanísticos. En fin, hay revistas monográficas, 3 al menos en España, dedicadas a eso, que todos los trimestres sacan nuevos números reflexionando una y otra vez sobre los mismos temas. Apenas hemos construido, sin embargo, dogmáticamente y prácticamente en nuestro ordenamiento, el derecho del territorio, que sigue siendo muy fragmentario y muy inmaduro. De ahí mi inquietud por esto, de ahí la monografía que le he dedicado y que parece que algo de impacto ha tenido en mi país, habida cuenta que ya va por su segunda edición, en solo 2 o 3 años. ¿Qué es entonces el territorio? Porque he criticado la falta de cultura jurídica del territorio, pero he dicho que tenemos mucha cultura jurídica del suelo. ¿Es que no son lo mismo? No. El territorio es un concepto, es un macroconcepto que por supuesto engloba el suelo, lo incluye, pero que también lo trasciende. Este es un concepto amplio, el de territorio, que podríamos definir en términos genéricos, como el espacio atribuido como propio a un individuo o grupo. Así definido, tan ampliamente definido, es un concepto interdisciplinar. Lo usan los biólogos, que hablan de territorio como el hábitat o ámbito de actividad de un individuo o un colectivo de una especie animal o vegetal. El territorio de los leones en el desierto del Serengeti. En esos documentales de televisión, al menos en televisión española, nos ponen después de comer, después de almorzar, para que todos podamos dormir una feliz siesta, viendo cómo se desplazan por su territorio los leones por el Serengeti. Desde una aproximación similar, pero que ya se aproxima más a la jurídica, la geografía es otra ciencia que nos habla del territorio, pero ya no solo como hábitat o ámbito de movilidad o de actividad de una especie, de un grupo, sino como el espacio manejado por un grupo o sociedad que lo adapta a sus necesidades. Lo que añade a la biología, a la geografía, en mi opinión, es la idea de interacción, de construcción por el propio colectivo
o grupo o sociedad de que se trate de su territorio. No solo es su hábitat, también es un constructo, un producto de esa sociedad. Y esa idea la colmata, la acaba de determinar el derecho público cuando define al territorio como el espacio sobre el que determinadas personas públicas ejercen su poder o jurisdicción. Así es como definimos los juristas en el derecho público el territorio, ¿no? Como es el espacio acotado o limitado sobre el que, por ejemplo, el Estado peruano o el Estado español ejercen el poder o jurisdicción que son propios de su soberanía. Es por tanto, el espacio soberano de un Estado. Dentro de un Estado puede ser el territorio de una municipalidad, el territorio de una región o de cualquier tipo de ente territorial del Estado. Este concepto del territorio, me quejaba antes de que había falta de cultura jurídica del territorio, en realidad es clásica y está perfectamente constatada y teorizada por los grandes del derecho público desde hace al menos un siglo. Aquí les traigo dos textos de autores tan reconocidos como Georg Jelinek, padre de la dogmática jurídica alemana a principios del siglo XX, o de Hans Kelsen, en su Teoría General del Derecho y del Estado, medio siglo después, a mediados del siglo XX, donde nos hablan perfectamente de ese espacio acotado, limitado por el derecho público, en el que el Estado ejerce su poder, ejerce el poder público. El Kelsen incluso nos dice que es una unidad jurídica, no una unidad geográfica natural, y que es, por tanto, el ámbito espacial de validez del orden jurídico llamado Estado, adelantando ya la idea del principio de territorialidad de las normas y de las competencias a que después aludiré limitadamente. Entonces alguien podría decir, bueno, pues ya está, la teoría del Estado, la teoría jurídica, la teoría general del Estado y del derecho tienen perfectamente incorporada la noción del territorio. Sí, pero en mi opinión falta descender esa teoría general del Estado y del derecho a las técnicas concretas. Descender, por tanto, del derecho constitucional al derecho administrativo para articular principios, reglas, técnicas concretas, determinadas, que hagan operativa esa noción del territorio. Decía el maestro de administrativistas en España, Eduardo García de Enterría, que nuestra tarea, la de los administrativistas, es la de reconducir los grandes temas, los temas que estremecen el corazón del hombre, como es este sin duda. Él no hablaba del territorio, pero me sirve aquí traerlo a colación. Decía él, a su concreta, diaria y artesana aplicación, donde desaparecen su esoterismo y su misterio y se hace patente posiblemente su funcionalismo verdadero. Así, todo el suculento tema del Estado de Derecho se convierte para los administrativistas en un conjunto de técnicas concretas y particulares. Esa conversión de la metafísica en técnica es justamente nuestro papel en el gran concierto de las ciencias sociales. Y eso es lo que yo echo de menos en el derecho público, la traducción de los grandes principios, de los grandes temas, en este caso del territorio, en un conjunto de técnicas concretas y particulares. ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo podemos descender a la tarea cotidiana y práctica de los administrativistas grandes supraconceptos como el de territorio? En mi opinión, a través de distinciones que nos permitan identificar elementos, trabajar con ellos y también separar o identificar dimensiones del concepto y operar con ellas, desagregando, por tanto, ese megaconcepto en otros conceptos jurídicos más determinados, más concretos y, por tanto, más operativos también. Para ello, lo primero, en el campo de las distinciones, de las diferenciaciones, es diferenciar territorio del suelo. El territorio es un espacio limitado y en ese espacio no solo hay suelo, hay agua, hay aire. Es importante esto porque nos lleva a entender también que como objeto de derecho público
Y a diferencia del suelo, el territorio no es susceptible de dominio, no es susceptible de apropiación privada. El territorio solo es susceptible de poder público, de imperium. Otra cosa es que en ese territorio haya suelos de propiedad privada, claro que sí. Pero el territorio, insisto, trasciende al suelo como bien jurídico y solo puede ser objeto de potestades públicas, no de poderes privados, incluido el derecho de propiedad. Segundo, hay que discernir dentro del territorio los distintos elementos que lo forman. La tierra, por tanto el suelo y el subsuelo, el agua, tanto las aguas interiores, fluviales, lacunales, etcétera, como el mar territorial, y el aire, el espacio aéreo del espacio. Son esos los tres grandes elementos naturales, recursos naturales del territorio, que interactúan entre sí, pero que podemos diferenciar a la hora de construir su régimen jurídico. Y por último, propongo también diferenciar dos grandes dimensiones del territorio: el territorio como elemento constitutivo del Estado y el territorio como objeto de las políticas públicas. Es decir, si me permiten expresarlo de manera más gráfica y anglosajona, como parece que estamos combinados a hacer los juristas de hoy en día, el territorio como input y como output de las políticas públicas. Como elemento constitutivo del Estado es un input, como objeto de sus políticas es un output. En cuanto a lo primero, al territorio como elemento constitutivo del Estado, yo propondría dos grandes principios explicativos o articuladores: el principio de territorialidad y el principio de cohesión territorial. Cohesión o solidaridad territorial. En Europa se conoce de las dos maneras, más, sobre todo en el derecho europeo, como cohesión territorial. Solo daré algunas pinceladas sobre ellos porque no quiero demorarme mucho en esta última parte, que es la parte más técnica de mi exposición. El principio de territorialidad lo conocemos todos. Si son ustedes juristas, saben que solemos decir que la territorialidad es un principio tanto atributivo como aplicativo de las competencias y, en consecuencia, delimitador de la eficacia de las normas. A veces el territorio sirve precisamente para atribuir competencias a un ente territorial del Estado. Por ejemplo, en España se dice son de competencia autonómica o regional las cuencas hidrográficas que no desborden su territorio, el territorio de esa comunidad autónoma, o las carreteras que no salgan fuera de su territorio. Ahí el territorio actúa como un principio atributivo de competencias. Pero en todo caso, aunque sea otro el título utilizado, es un es un principio aplicativo. Los tribunales interpretan las competencias y juzgan si han sido bien o mal ejercidas conforme al principio de territorialidad. Si se ejercen dentro del territorio, es lícito; fuera del territorio, es ilícito ese ejercicio competencial. Igual que hacemos con las normas. Me interesa aquí no tanto esto, que es obvio y conocido de todos, como el fenómeno al que, sin embargo, no nos estamos adaptando del todo, de la extraterritorialidad. En realidad, cada vez más se están produciendo fenómenos de extraterritorialidad, tanto por exceso como por defecto. En España ha habido, y sigue habiendo en cierta medida, cierta extraterritorialidad por defecto en relación con el llamado acuitorio, con el mar territorial. Nadie se ha preocupado de ordenarlo, nadie se ha preocupado del gobierno de esa parte del territorio, pese a que era territorio bajo soberanía española. Sin embargo, por exceso, todavía es más problemático el asunto, porque chocan las distintas administraciones territoriales en España muchas veces por ejercicios extraterritoriales de sus competencias, que son cada vez más necesarios y que los tribunales, bajo ciertos límites, están aceptando cada vez más. Es inevitable, primero por la continuidad del espacio. Aunque los territorios sean limitados, el espacio es continuo. Y a veces una carretera transita por mi comunidad autónoma o por mi municipio, pero durante 1 kilómetro circula por otro término municipal. O también por razón de la libre circulación de las personas y los bienes. Yo autorizo la constitución de una persona jurídica
que opera principalmente en mi territorio, pero eventualmente realiza algún negocio jurídico en otros territorios. Y ese negocio jurídico es lícito sobre la base de actos administrativos producidos en mi territorio, pero que producen efectos extraterritoriales. Todas estas fricciones a algunos les lleva a decir que está en crisis la territorialidad, el principio de territorialidad. En mi opinión, no está en crisis el principio de territorialidad, sigue rigiendo plenamente. Lo que ocurre es que debe adaptarse la dogmática de la territorialidad. Lo que ya no vale es la dogmática clásica, que construía la territorialidad como un poder omnímodo, exclusivo y excluyente, como parte de la soberanía, del mito de la soberanía de los estados. Y hoy en día el territorio es cada vez más poroso, flexible y poroso, y por tanto, de este modo hay que interpretar el principio de territorialidad. El otro principio, el de cohesión territorial, es consecuencia inmediata también de la consideración del territorio como uno de los elementos constitutivos del Estado y apela a que todos los poderes públicos se ejerzan teniendo en cuenta esa cohesión territorial, teniendo en cuenta un necesario equilibrio entre las distintas partes del territorio. Esto es algo que el propio Tribunal Constitucional Español ha dicho, por ejemplo, que es un principio constitucional y que, sin embargo, en España está lejos de regir en términos prácticos o efectivos. En España es objeto de mucho debate en los últimos años un problema, el del despoblamiento rural, que se ha conocido popularmente y ha generado muchas noticias en la prensa, como la España vaciada, que está provocando que en los territorios interiores de la península pueblos enteros, como el que les muestro en la fotografía, se abandonen, queden en ruinas, o que las infraestructuras se cuiden tan poco que, como pasó y fue famoso con un tren regional de cercanías, un tren regional que llevaba a Extremadura, tuviera una avería y tuvieran, como ven, que seguir a pie hasta alcanzar un autobús todos sus pasajeros, porque todas las inversiones en infraestructuras en España van a conectar las grandes ciudades y se olvidan de la cohesión territorial y de la conectividad y la movilidad de los territorios rurales. Tenemos, por tanto, un reto pendiente muy importante en relación con la cohesión territorial. La otra dimensión de que les hablaba del territorio es el territorio ya no como input, sino como output. El territorio que construimos con las políticas públicas, que transformamos. Porque al fin y al cabo, en realidad, lo que es input del Estado es el espacio. El concepto mismo de territorio, en la medida que fracciona el espacio, ya es un constructo del Estado mismo y del derecho. Ya es un resultado de una política pública. Y es inevitable y cierto, como les he mostrado al principio de mi ponencia, que estamos cada vez más interviniendo más sobre el territorio, transformándolo, ocupándolo, y hace falta gobernar ese proceso. Por tanto, para esta otra dimensión del territorio, yo propongo un primer principio que es el del gobierno del territorio. Aquí me dejo influir por lo que ha ocurrido en Italia. En Italia hubo una fuerte corriente doctrinal de mis publicistas europeos, italianos, que decían que Italia estaba sumida en el desgobierno del territorio, como en mi opinión ocurre en mi país. ¿Por qué? Porque había muchas políticas descoordinadas interviniendo sobre el territorio. Por un lado, la llamada ordenación del territorio y el urbanismo, pero por otro lado, políticas sectoriales de servicios públicos, de infraestructuras, que intervenían sobre el territorio sin orden ni concierto ninguno. Esto producía un efecto de desgobierno del territorio que denunció la doctrina italiana, de forma que consiguió una reforma constitucional en 2001 para que se introdujera como una competencia básica del Estado central el gobierno del territorio, que pudiera fijar directrices y normas básicas de gobierno del territorio para coordinar a todas las políticas públicas que incidieran sobre el mismo en el caso italiano. Eso es algo que los españoles, yo al menos, vemos con envidia, porque en España tenemos una sola competencia que nos habla de ordenación del territorio, que es regional o autonómica,
Y sin embargo, lo cierto es que todos los entes territoriales inciden sobre el territorio de manera desgobernada. Por ejemplo, el propio Estado, con sus políticas de infraestructuras. Tiende redes eléctricas, tiende redes de carreteras, tiende redes de infraestructuras de telecomunicaciones, sin estar vinculado o limitado por la ordenación del territorio de las regiones, y sin hacer su propia ordenación del territorio porque no tiene competencia para ello. Esta paradoja produce un efecto, desde luego, de ineficacia, totalmente insatisfactorio, que debería ser corregido, en mi opinión. En vez de tener varias políticas y una sola competencia, deberíamos tener varias competencias articuladas en una sola política, coordinada. Solo así habrá un verdadero gobierno del territorio. El otro principio que propondría, del mismo modo que he propuesto dos al territorio como input, lo hago también para el territorio como output, el otro segundo gran principio que propondría para conseguir ese gobierno del territorio es el de desarrollo territorial y urbano sostenible. Este principio ya fue introducido en el ordenamiento jurídico español por la Ley de Suelo, ahora está en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y no solo fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional Español, sino que en su sentencia 141/2014 llegó a afirmar que cumple una función esencial en la construcción del sistema jurídico de ordenación del territorio. Así que el Tribunal Constitucional no solo lo ha sancionado, sino que ha enfatizado la importancia de esta idea del desarrollo territorial y urbano sostenible. Y el Tribunal Supremo, además, ha tomado pie en él para aplicarlo directamente, como tal principio, por ejemplo, anulando planes urbanísticos por insostenibles. Cuando a su juicio los tribunales se encuentran ante planes urbanísticos, planeamiento urbano, que es totalmente insostenible, que propone crecimientos urbanos no sostenibles, no financiables, para los que no está garantizado el suministro de agua, etcétera, etcétera, directamente el Tribunal Supremo está empezando a anular esos planes en sentencias como las que les cito ahí. Pero es que en Alemania se ha ido más allá. En Alemania, una reciente reforma de la Constitución, no puedo entrar aquí en el detalle, del artículo 20a de la Grundgesetz, de la Ley Fundamental Alemana, ha introducido la responsabilidad del Estado para con las generaciones futuras como un principio constitucional, que es otra forma de hablar de la sostenibilidad, porque eso es precisamente la sostenibilidad, nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras, y sobre esa base, por ejemplo, una reciente sentencia del Bundesverfassungsgericht, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha anulado una ley, ya no planes urbanísticos, sino una ley, y nada menos que la Ley de Cambio Climático, por insostenible, porque hacía un reparto injusto de las cargas de reducción de emisiones, de manera que para los primeros 30 años apenas preveía reducciones y las cargaba todas para las generaciones venideras. Y el Tribunal Constitucional alemán afirma eso es insostenible, eso es inconstitucional, por tanto, porque incumple la responsabilidad del Estado para con las generaciones venideras. Me parece una doctrina muy fructífera, muy interesante, y por eso la traía aquí a colación. Con esto voy a concluir porque creo que el tiempo se agota. Me gustaría hablar de más concreciones técnicas como la ordenación del territorio o la protección de espacios naturales y culturales, pero son temas que ya desbordarían el objeto general de esta ponencia. Espero haberme ceñido al tiempo que se me ha asignado y haber cumplido también con el propósito, que era, como digo, tratar de establecer guías o parámetros para la tecnificación jurídico-administrativa del concepto jurídico público de territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcos Baquer, por sus valiosas reflexiones sobre el tema encomendado. Ha sido muy interesante y seguramente ahora que tenemos los comentarios del profesor Iván Ortiz, nos podrá dar también una perspectiva también un poco de la situación peruana y cómo las lecciones dadas pueden ser aprovechadas por nosotros. Le doy paso al profesor Iván Ortiz para sus comentarios. Sí, muchas gracias. Felicitar al profesor Marcos Baquer, en primer lugar, por la exposición y por el libro, ¿no?
por el libro, porque como él nos ha mencionado, digamos, forma parte las reflexiones que él ha compartido sobre la exposición del derecho al territorio son, en síntesis, digamos, un breve resumen de lo que aporta en reflexión la segunda edición de la primera y la segunda edición de su libro Derecho al Territorio. Entonces, la primera cosa es felicitarlo, felicitarme a mí también por estar acá presente, pues, y compartir y comentar, ¿no? Y entonces, agradecer también a Derecho Social la invitación para comentar el libro. Una primera idea importante que creo que quiero resaltar es lo que él plantea, ¿no? El profesor Marcos Baquer plantea que la literatura jurídica, la doctrina en general, digamos, ¿no? Se ha ocupado el territorio de una forma fragmentaria, segmentada, parcial, acotada, ¿no? En general, no solo en España y Europa, sino también, obviamente, más aún en el Perú. Si bien es cierto, él menciona que mucho se ha dedicado al urbanismo y al suelo, en el Perú, en realidad, las reflexiones jurídicas sobre el urbanismo y el suelo son incipientes, son recientes, diría yo, ¿no? No hay muchas obras sobre materia de urbanismo y mucho menos de derecho al territorio. Por eso, para mí, mucho más sugerente. Sin duda, el territorio debe estudiarse y gestionarse de manera integral, pero esta se ha segmentado, digamos, las competencias, las políticas, las atribuciones, y donde ha confluido, como bien ha dicho el profesor Marco Baquer, también confluyen competencias, derechos, órganos, y eso genera conflictividades, ¿no? Y eso implica, pues, no tener una mirada integral del territorio, ¿no? Obviamente, en el que el Estado tiene una competencia importante. Por el contrario, la obra del profesor Marcos Baquer propone construir una teoría general del territorio como bien de derecho público. Él nos ha explicado, ¿no? En resumen, digamos, pone en el libro, ¿no? Sobre la teoría de territorios o como un bien público. Para ello, ha analizado, nos ha expresado los conceptos de territorio, ¿no? Nos ha desde la biología, la geografía y obviamente desde el derecho como un concepto del derecho público, como un espacio que constituye un elemento configurador del Estado, ¿no? Y lo que constituye a partir de la teoría del Estado, que él desarrolla además más aún a partir del derecho administrativo. Algunas reflexiones que yo quiero plantear, ¿no? Digamos, ¿no? Una primera idea, y a partir de las primeras reflexiones que las toda la, todo el territorio ha sido reconocido, es la primera idea que plantea, ¿no? Esto, el mundo ya ha sido identificado. Esto es cierto, pero si vemos el Perú, digamos, por ejemplo, haciendo un match, ¿no? El Perú, por ejemplo, buena parte de su territorio es la Amazonía, ¿no? Y el Estado no está presente en la mayoría de la Amazonía, ¿no? Hay una inmensidad, hay poblaciones no contactadas, eh, y hay una serie de elementos, ¿no? El territorio es sí, pero la población, el ejercicio del poder y jurisdicción del Estado, yo diría que no está presente en todo el país. La primera cosa que quiero mencionar. Es cierto, digamos, lo que plantea, pero, digamos, no ejerce la jurisdicción y el poder del Estado sobre el territorio de igual manera, yo diría, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Sobre todo, diría yo, no en la parte de costa, lo que llamamos nosotros la parte litoral, la parte poco andina, sino sobre todo en la Amazonía. En el caso del Perú, es buena parte de nuestro territorio, ¿no? Un segundo elemento que quiero que plantea también es la transformación del suelo, del territorio, ¿no? La transformación del territorio, que también es una primera idea que se plantea, nos mostró el ejemplo, ¿no? De una foto de hace 50 años y cómo está ahora esa transformación del suelo. Y ahí igual ocurre, yo creo, en el Perú y Latinoamérica, ¿no? En el Perú, sin duda.
Pero ahí yo diría, ¿cuál es lo que nos caracteriza a diferencia de lo que nos ha mostrado el profesor Marcos Baquer? Que la transformación del mundo, del suelo, del territorio, principalmente, en el caso nuestro, ha sido de manera informal, ¿no? La ocupación del territorio, en general en Latinoamérica, mayormente es informal, pero en el caso del Perú, yo diría, es uno de los países que mayor grado de informalidad tiene en materia de crecimiento urbano. Hay estudios recientes, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, recientemente aprobado el año pasado, señalan que en los últimos 20 años ha habido un crecimiento, el 93% del crecimiento urbano en los últimos 20 años es un crecimiento informal. Y por tanto, esta transformación se agudiza más en lo insostenible, de lo que ya planteaba, lo insostenible del crecimiento. Entonces, un segundo elemento que quería para hacer esta, ¿no? Y obviamente la ocupación del espacio, ¿no? De nuestras ciudades, haciendo ese match que nos decía principalmente han sido compactas, ¿no? Como sostenibles, y que ahora está abriéndose en España hacia lo difuso. Yo diría que en el caso del Perú, principalmente las ciudades son ciudades difusas, ¿no? Es más, ciudades horizontales, como en el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Es una ciudad extendida, difusa, ¿no? Entonces, uno de los elementos tiene que ver el tema de la informalidad, ¿no? Uno de los elementos tiene que ver por su alta grado de informalidad, por su falta de el tema de planificación urbana, ¿no? Baja en el Perú. Según la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, digamos, hemos tenido datos, ¿no? Del 13% de planificación urbana, de planes de desarrollo vigentes, en el caso del Perú, de los municipios, y 47% de los planes de acondicionamiento territorial. Solamente para hacer referencia al match, Lima Metropolitana no tiene plan metropolitano vigente desde el año 2010. ¿No? Han habido 3 o 4 gestiones metropolitanas, esta también, que aún no aprueban. Esta gestión, por ejemplo, está terminando de 4 años. Pensábamos que iba a ser aprobado ya, pero no. Entonces, ese es un tema también como elementos esenciales sobre el tema de ausencia de planificación. Yo diría, se confluye en el tema de lo que ha planteado también diversas políticas con diversas competencias sobre el territorio que se juntan, y hay un tema de ausencia, obviamente, de planificación e informalidad sobre el territorio. ¿Ya? Entonces yo diría que quería hacer esos comentarios, y por eso me felicito de estar aquí en la investigación, perdón, en la conferencia del profesor Marcos Baquer, porque en realidad yo quiero llamar la atención, en realidad. Quiero llamar la atención que en nuestro país, digamos, existe insuficiencia, no solamente hay esta problemática, sino que hay ausencia de investigaciones y estudios de manera integral sobre el territorio y el suelo desde el derecho, ¿no? Desde el derecho, digamos, podemos contar con los dedos, ¿no? Los autores que trabajan el tema de urbanismo, suelo y de ordenamiento del territorio también un poco desde el derecho. Y el de Brando Castro Pozo, podemos mencionar alguno antiguo, Marcos Granados, desde el derecho, obviamente. Quien habla también ha escrito un libro de introducción al derecho urbanístico, ¿no? Ha escrito varios artículos también indexados en materia de planificación urbana. Y además tenemos, junto a profesor José Carlos Fernández en de Devoto, y tenemos también recientes trabajos del profesor Diego Segarra, ¿no? Del profesor Diego Segarra sobre ordenamiento territorial y poblaciones vulnerables, quien recientemente está publicando en materia de ordenamiento del territorio. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, yo quiero llamar la atención de la ausencia de una mirada. Aún estamos ampliando la cantidad de investigadores en derecho, de profesores en derecho vinculados al tema urbanístico, al territorio, pero aún es insuficiente. Y esta mirada integral del profesor Marcos Baquer creo que nos parece muy importante.
¿no? Me parece muy importante porque debe servir para construir investigaciones futuras sobre el territorio, esta mirada integral del territorio, y obviamente luego acercarnos al urbanismo, al suelo eh, y al suelo. Ahora, es cierto que recientemente nosotros, el profesor Marcos Baquer debe saber, o debo en todo caso informarle, nosotros no hemos tenido ley del suelo, no hemos tenido ley de desarrollo urbano sostenible, éramos casi el único país de Latinoamérica sin ley del suelo o ley de desarrollo urbano sostenible. Afortunadamente, el año pasado se ha aprobado la ley de desarrollo urbano sostenible, la ley 31.3. Recientemente, el 25 de julio, que plantea un enfoque territorial, plantea un enfoque del desarrollo urbano sostenible, y creo yo, además de un conjunto de enfoques sobre el territorio, cambio climático, creo yo que debe ser el punto de partida para tener esta mirada integral, como la plantea el profesor Marcos Baquer. Esta ley también del desarrollo urbano sostenible reciente también reconoce algo que no teníamos en nuestro ordenamiento jurídico, que es el derecho a las ciudades, ¿no? Como un derecho colectivo de los ciudadanos a participar en la gestión y a gozar de los beneficios de la ciudad, ¿no? Un derecho complejo en construcción, pero que nuestro ordenamiento jurídico se incorpora. No está en la Constitución, pero se ha incorporado. Hay un conjunto de definiciones sobre el suelo, ¿no? Desde una perspectiva del desarrollo urbano sostenible y desde una perspectiva, digamos, de un enfoque territorial, ¿no? Eso es importante, quería mencionar. El otro tema que quiero mencionar es una pregunta que me surgió a partir de lo que, cuando se me invitó a la- a comentar, digamos, la exposición del profesor Marcos Baquer, y una reflexión, ¿no? Claro, derecho del territorio, y nos ha explicado de manera brillante, eh, de manera clara, ¿no? Y muy didáctica el profesor Marcos Baquer realmente. Y a mí me planteaba una inquietud vinculado a eso, y él define claramente que es digamos, como un bien público, elemento configurador del Estado, ¿no? Donde se expresa el poder y la jurisdicción del Estado, a través de los órganos cuya competencia ha sido establecido, obviamente, en la Constitución. Yo me preguntaba, claro, derecho del territorio, como un elemento configurador, sí, y nunca se ha puesto en duda, digamos, la pregunta es, ¿existe derecho al territorio? Esa es una pregunta compleja, quizás, ¿no? Sugerente. Y yo decía, derecho al territorio, no. O sea, digamos, existe, es un elemento configurador del Estado, donde obviamente el Estado ejerce poder y jurisdicción. Pero yo me preguntaba, a partir de la experiencia peruana y latinoamericana, si existía. Y obviamente, en el suelo se configura los derechos privados a partir del derecho de propiedad, ¿no? La posesión, ¿no? Puede ser también, bueno, a través de los recursos naturales, a través de concesiones, ¿no? ¿No? O títulos habilitantes. Pero el derecho al territorio, ya hay un tema, no tengo una respuesta, obviamente, ¿no? No tengo una respuesta, pero yo me ponía a pensar en el caso específico del Perú y Latinoamérica, y que la jurisprudencia ha desarrollado. Y obviamente nuestra Constitución no reconoce el derecho, ¿no? Plantea el territorio como elemento, ¿no? En el artículo, obviamente nuestra Constitución establece que somos una república democrática, social, independiente, el Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario representativo. Además, nuestra Constitución establece que el territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, artículo 54, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo, ¿no? Es un elemento configurador
del Estado, sin duda, donde además se ejerce poder y jurisdicción. Más adelante va a decir el mismo artículo que se ejerce soberanía, jurisdicción sobre el dominio del suelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo, sin duda. Nuestra Constitución no reconoce, pero tenemos un artículo 3 de la Constitución que también establece una cláusula abierta de derechos, ¿no? Derechos nominados. Y entonces, en ese sentido, yo me ponía a pensar el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas con derechos colectivos especiales a partir de normas internacionales de derecho público, como es el convenio 169 OIT. Yo decía, ¿existe el derecho al territorio? ¿No existe? Estas poblaciones, pues, como pueblos indígenas, tienen derecho al territorio a partir de la consulta previa, a la explotación de los recursos naturales. Y yo quiero dejar ahí la pregunta, no tengo una respuesta, ¿no? Coincido plenamente y agradezco, digamos, lo didáctico, lo claro que ha sido el profesor Marcos Baquer. Creo que esto es un resumen de su libro, que debo confesarlo, como le dije al profesor Marcos Baquer, que apenas me invitaron, dije, voy a sacar el libro, y el libro no se encuentra en el libro, ¿no? Fui a la biblioteca de la PUC, personalmente, ¿no? Aún todavía en pandemia, pero he ido personal, he buscado, no la encuentro. Entonces, he comentado con mucha atención a lo que he escuchado, obviamente, de manera clara. Necesitamos seguir trabajando, investigando, ampliando los horizontes de manera integral, esta perspectiva fresca, clara, interdisciplinaria que nos presenta, como nos presenta el profesor Marcos Baquer sobre el derecho del territorio, ¿no? Yo planteo ahí estos comentarios, algunas preguntas, porque nosotros debemos seguir mejorando, tenemos un problema de fragmentación del territorio, fragmentación del gobierno, del suelo y del territorio, y creo que obviamente, tanto en el ordenamiento territorial como en la planificación urbana, tenemos un déficit. Y creo que mayor, yo diría aún, de lo que ocurre en España, por nuestro alto grado de informalidad, por nuestro grado tan limitado de lo que es la planificación urbana. Y en ese sentido, la academia, la universidad, los investigadores, debemos aportar y tomar como referencia al profesor Marcos Baquer en su libro Derecho del Territorio, que invito obviamente a leer, ¿no? A comprar todos, a tratar de comprar su obra y de lectura obligatoria. Muchas gracias, profesor Marcos Baquer, por su conferencia, y gracias también a Derecho Sociedad por haberme permitido dar estos pequeños comentarios y palabras a su ponente. Gracias, profesor Ortiz, por sus interesantes comentarios que contextualizan también el tema del derecho del territorio en el contexto peruano. Obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Y ahí justamente también, ojalá sea posible tener pronto la obra del profesor Baquer aquí en las bibliotecas, en las librerías peruanas, porque seguramente va a ser muy útil para aprender más sobre ese tema que, como bien refiere el profesor Ortiz, quizás tiene una carencia de estudio aquí en el Perú. Hay una pregunta del público en el chat que es referida a Lima, así que se la planteo directamente al profesor Ortiz, sin perjuicio que quizás el profesor Baquer pueda complementar si es que así lo desea. Y la pregunta es la siguiente. Estrella Cordero pregunta, ¿en Lima es posible un plan metropolitano en el mediano plazo cuando aún está en proceso de formalización de la minería informal más de 15 años, dado que afecta claramente el suelo? Le dejan su palabra al profesor Ortiz y siempre pensé que puedo luego complementar el profesor Bacar si es que tiene algo que decir. Bueno, esa pregunta también es muy compleja, ¿no? Los planes metropolitanos, las municipalidades no tienen competencia sobre la minería, ¿no? La minería es competencia del gobierno regional, como el profesor Marcos Baquer nos mencionaba, ¿no? Estas diferentes segmentaciones, fragmentaciones de competencias, derechos, ¿no? Y políticas. Digamos, la municipalidad podría, yo diría que no, podría declarar intangible inclusive el gobierno regional. Ya ha habido el Tribunal Constitucional ha dicho que no. La competencia es del gobierno central en el tema de minería. Minería informal sí es gobierno regional, pero gran minería y pequeña minería es competencia nacional.
y esa no es competencia municipal. Los municipales no podría hacer ese tipo de... Yo creo que los planes, esa es la gran problemática, ¿no? Yo creo que debe avanzar por lo menos a hacerlo, el plan metropolitano a aprobarse, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? El gobierno de Castañeda, los 12 años de Castañeda, nunca se aprobó un plan. El gobierno de, en el caso de la metropolitana, ¿no? El gobierno de de Susana Villarán iba a aprobarse, pero fue vacado todo su grupo de regidores. Y cuando tenían el plan para aprobarse, el grupo de regidores que era opuesto no aprobó, ¿no? Y hoy estamos terminando otro gobierno que también ha habido una vacancia, ¿no? Entonces hay un problema de fragmentación, problema político de gobierno en la ciudad, que no es solamente el territorio, sino hay un tema propiamente político, eh, propiamente la gestión, los cambios sucesivos de autoridades y gobiernos elegidos. Eso es un grave problema que no es solamente nacional, sino que también se presenta a nivel metropolitano. Un grave problema. Nada más eso quería comentar del Perú, ¿no? Muchas gracias, profesor Ortiz. No sé si el profesor Baquer quisiera decir algo específicamente sobre la pregunta que es muy enfocada en el caso peruano, o tal vez algún comentario adicional a lo que puso el profesor Ortiz, ya quizás como palabras de conclusión de esta actividad. Aprovechando su cortesía, haré las dos cosas de una sola tacada, porque creo que tanto alguna de las reflexiones que ha introducido el profesor Ortiz como ahora esta pregunta expresan muy bien el problema del desgobierno del territorio de que yo me quejaba para el caso español. Entonces las realidades son muy distintas entre España y Perú, pero los problemas pueden no serlo tan distintos. Claro, yo lo que no puedo dar respuesta es si es posible un plan metropolitano en Lima, pero desde luego en España hemos tenido los mismos problemas para ordenar ciudades o áreas metropolitanas donde había actividades económicas o actividades de la defensa, instalaciones militares, etcétera, etcétera, o grandes puertos. Entonces, ¿hasta dónde llegaban los poderes de ordenación territorial y urbanística? Es decir, la competencia, digámoslo así, transversal u horizontal, y hasta dónde llegaban las competencias verticales o de carácter sectorial. En nuestra lógica, la española, que haya actividad minera no impide la ordenación urbanística, porque la ordenación urbanística es de los usos del suelo, no de la actividad en sí, sino de la incidencia que esa actividad tiene sobre el territorio. Sé que esto, en teoría, es plausible, pero después plantea problemas de articulación, porque lógicamente el ejercicio de esa competencia urbanística no se puede hacer de espaldas al titular de la competencia sectorial. Y a su vez, el titular de la competencia sectorial, normalmente si es un ente territorial superior, como he querido entender que es aquí el Estado peruano, tiene capacidad de veto sobre las competencias de los entes inferiores. ¿A qué aboca esto? A una coordinación, si queremos que se gobierne el territorio, a esa competencia o política de gobierno del territorio, de manera que el Estado esté forzado a tener en cuenta los intereses generales de carácter territorial y urbanístico cuando ejerce sus competencias sectoriales, al igual que los entes inferiores tienen que tener en cuenta las competencias estatales cuando ejercen sus competencias urbanísticas. Esto al final obliga a esas administraciones a actuar coordinadamente, y tiene que haber alguien con título jurídico habilitante para coordinar, para ordenar ese proceso. Mientras eso no se haga y por tanto no se resuelva el nudo gordiano del gobierno del territorio, no habrá verdadera ordenación del territorio, no habrá planes urbanísticos. Y si los hay, son ineficaces. Como ocurre en España. En España tenemos una larga tradición de planes, no tenemos su problema. Nosotros claro que tenemos planes, pero son papel mojado, porque después llega el Estado y cambia lo que quiere, sin atenerse a lo que ha dicho el plan. Y convierte años de trabajo de planificadores en papel mojado, porque cambia el trazado de una carretera o cambia la cabida del puerto o hace una obra de infraestructura que altera totalmente el modelo territorial con el que se jugaba para hacer el plan urbanístico.
Creo que el ejemplo del Plan Metropolitano de Lima, nosotros tenemos un Plan Metropolitano de Barcelona, ¿sí? Del 74, de 1974, de tiempos de la dictadura de Franco, y no han sido capaces de renovarlo. Por tanto, tenemos planes, pero vivimos en la misma parálisis que ustedes. No sé si me explico. Por eso me quejo yo de la falta de gobierno del territorio, porque ya no vivimos en la sociedad simplista del franquismo, vivimos en una sociedad compleja, articulada en niveles territoriales de gobierno, articulada técnicamente, en una vida socioeconómica mucho más compleja, y no hemos adaptado la gobernanza del sistema territorial a esa complejidad. Por tanto, yo creo que claro que es posible el plan metropolitano, pero primero tendrán ustedes que dotarse de una gobernanza territorial, de un buen gobierno del territorio, como han empezado a hacer los italianos. Los españoles no hemos sido por ahora capaces, y deduzco de la pregunta que ustedes tienen problemas similares a los nuestros. Y esta respuesta me vale también, como digo, para comentar los comentarios del profesor Ortiz, que por cierto me parecen atinadísimos, habido cuenta del poco tiempo que ha tenido, muy puestos en razón, y que agradezco muchísimo porque han adaptado mis ideas a la realidad peruana. Pero, por ejemplo, la informalidad. En España también ha habido mucha informalidad. Yo creo que ustedes, los latinoamericanos, creen que los europeos somos el paraíso, el Parnaso, donde las leyes se dictan, son racionales y se cumplen espontáneamente. En España ha habido históricamente, pese a que teníamos ley del suelo desde 1956, una ley muy buena técnicamente, ha habido una infracción masiva de esa ley y se han hecho verdaderas urbanizaciones ilícitas, como ocurre, por desgracia, en Latinoamérica. Otra manifestación del desgobierno del territorio. Si la planificación territorial urbana fuera realista, flexible y se aprobase en tiempo real, esto podríamos prevenirlo. Mientras eso no ocurra, no lo podemos prevenir y vamos siempre por detrás, tratando de revertir la situación. Y como todos sabemos, y más ahora que el derecho urbanístico estamos asumiendo que es parte del derecho ambiental, las labores de corrección son siempre mucho más costosas e ineficaces que las de prevención. La informalidad hay que, sobre todo, prevenirla, más que corregirla, por supuesto también corregirla. Lo mismo me ocurre con las reflexiones que ha hecho el profesor Ortiz sobre que ustedes, su urbanismo es mucho más incipiente que el nuestro, o que ustedes tienen la Amazonía. Ustedes, esto parece el diálogo entre un anciano y un adolescente, ¿no? Donde el adolescente admira la sabiduría del anciano y el anciano admira el vigor del adolescente y el entusiasmo del adolescente. Solo que en este caso, y comúnmente, el vigor del adolescente es real y la sabiduría del anciano solo es presunta. Yo no sé hasta qué punto nosotros los europeos somos más sabios, pero sí notan ustedes un vigor que me parece muy admirable. Ustedes que todavía tienen un urbanismo incipiente y ustedes que todavía tienen una Amazonía, hagan, por favor, lo necesario por dotarse de un gobierno del territorio, por dotarse de unos principios organizativos de esta rama del derecho público, por sentar las bases para no llegar a donde llegamos nosotros. Nosotros no tenemos Amazonía, pero la tuvimos. No recuerdo que historiador romano decía que España era un país en el que los monos podían cruzar desde Gibraltar hasta el País Vasco íntegramente, saltando de árbol en árbol. Ahora, lógicamente, no pueden ni cruzar una provincia, porque la hemos deforestado, fruto de 2000 años de civilización. Ustedes que tienen todavía un territorio no ignoto, pero sí no transformado, pero que van poco a poco a transformarlo con infraestructuras, con redes, con equipamientos turísticos, con carreteras, etc. Yo les invito a que antes de hacer esa transformación y esa ocupación reflexionen sobre el modelo jurídico público que debe gobernar ese proceso. Porque el proceso se va a producir, es inevitable. Ojalá que se haga bien. Y eso es todo cuanto quería apuntar. Termino por donde he empezado, agradeciendo a la asociación la invitación, una vez más, a todos los asistentes su interés y sus amables comentarios en el chat, y al profesor Ortiz sus muy sabias palabras, sobre todo teniendo en cuenta que han venido un poco forzadas
improvisadas por la falta de tiempo que ha tenido para poder preparar sus comentarios y, sin embargo, como digo, me parecen atinadísimos. Por cierto, yo creo que sí cabe un derecho al territorio. De hecho, es el derecho a la ciudad. ¿O acaso solo los urbanitas tienen derecho a la ciudad y los habitantes de los territorios rurales no tienen derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad es la expresión en una sociedad urbana del derecho al territorio. Yo creo que estamos construyendo de menos a más. Empezamos con el derecho a la vivienda y de ahí nos hemos elevado al derecho a la ciudad, que es el derecho al hábitat, al espacio, al territorio en el que se sitúa la vivienda. Sea urbano o sea rural. Eso tiene problemáticas distintas. Hemos empezado por el urbano porque en España 4 de cada 5 habitantes están en las ciudades. Pero ya, a propósito del despoblamiento rural, se está empezando a hablar de los derechos de los habitantes de los núcleos rurales. Su derecho, por ejemplo, al acceso a las redes de telecomunicaciones. Por tanto, nosotros ya estamos dando ese paso. Por supuesto, a diferencia de lo que ocurre con el derecho a la vivienda, que es un derecho del dominus, o puede ser un derecho de dominio, en el derecho a la ciudad o en el derecho al territorio es un derecho de fruición ambiental, porque, como lo he dicho al principio, el territorio no es, como el suelo, susceptible de apropiación por nadie, afortunadamente. Nada más, muchas gracias. Y nada menos. Muchas gracias, profesor. Encantado. Gracias, profesor Baquer, por sus comentarios, y reiteramos nuestro agradecimiento también al profesor Iván Ortiz por acompañarnos también en esta actividad. Haremos ahí los esfuerzos para ver si logramos que la obra del profesor Baquer también pueda estar con nosotros aquí para que ayude justamente al estudio de la materia. Sin más, también lo he dicho en privado, mucho. perdón, lo he dicho en privado, lo repito públicamente para hacer oficial mi compromiso. Cuando me den una dirección postal, yo les envío, ya lo he dicho al profesor Ortiz, 2 ejemplares, uno para que sea Dominus y otro, sin embargo, para que sea Imperium y de disfrute público y, por tanto, que puedan ponerlo en la biblioteca y disfrutarlo todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas Lo gracias. recibiremos con mucho gusto. Encantado. Entonces, con eso estamos por concluir esta actividad. Agradecemos al público asistente y los invitamos a seguir al tanto de las actividades de este ciclo de conferencias y también seguramente con el estudio del derecho urbanístico y los temas de territorio, ojalá sea posible contar con la valiosa participación de los profesores Marcos Baquer y del profesor Iván Ortiz en futuras actividades. Muchas gracias con todos. Buenas tardes con el público peruano. Buenas noches con el profesor Marcos Baquer. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor.